cosa de locos. Si no, salimos y volvemos a ingresar, porque no estoy pudiendo Quizás compartir el reiniciadora, profe. ¿eh? Ya Ahí está, está, Ahí profe, está, igual, ¿eh? grabando. ahí Se está, ahí está está. grabando. Sí, ahora sí. Bueno, les decía, ¿me escuchan? Sí, sí, profe. Sí, sí. Bien. Sí, profe. Bueno, les decía que a este principio de rogación se le aplican tres, podríamos decir, pseudo excepciones, ¿sí? Que son eh, supuestos en realidad de caducidad de inscripciones, es decir, no supuestos en los que se produce la inscripción de un derecho real, sino supuestos en donde se produce la caducidad de una inscripción registral, ¿sí? Hay tres hipótesis contempladas en la ley. La primera es la caducidad de las medidas cautelares. El artículo 38 de la ley 17.801 establece que las medidas cautelares, ¿cuáles son? Embargos, anotación de litis, medidas de no innovar, medida cautelar genérica, inhibiciones, etcétera, caducan de pleno derecho a los 5 años, ¿sí? La segunda hipótesis es la caducidad de la inscripción registral de la hipoteca, que caduca a los 35 años, ¿sí? Esto está contemplado en el artículo 2210 del Código Civil y Comercial. Y la tercera hipótesis es la caducidad de la inscripción provisoria de un título, que sobre este ahora después vamos a profundizar, ¿sí? ¿Qué significa que se produce la caducidad? Perdón, y esta caducidad provisoria se produce a los 180 días de su inscripción, ¿sí? Ojo, no son 6 meses, sino 180 días. Es decir, es un plazo que se cuenta de corrido, salvo los supuestos de suspensión de plazos registrales, ¿no? Por ejemplo, existe el Día del Empleado Público en la provincia de Buenos Aires, que también aplica a los empleados del registro de la propiedad. Ese día no se cuenta dentro de los 180. También existe el día del registrador en la provincia. Ese día tampoco se cuenta. Pero fuera de estos escenarios, o por ejemplo en la pandemia, donde por imposibilidad de concurrencia del personal al hacer el registro no podían atender, entonces tuvieron suspendidos los plazos registrales durante 2 meses, ¿sí? Es decir, situaciones de este estilo. Pero si no, en los días se cuentan de corrido, incluso sábados y domingos u otros feriados. Esto no quita que antes del vencimiento del plazo se pueda pedir su renovación, ¿sí? Si la medida cautelar que se inscribió para asegurar el cumplimiento de una sentencia todavía no llevó a la extinción del crédito o a la cancelación del crédito, el acreedor puede pedir la prórroga de esa inscripción por 5 años más, ¿sí? En una hipoteca lo mismo, si la hipoteca no se extinguió a los 35 años, antes de que expire el plazo, el acreedor hipotecario puede pedir la renovación por otros 35 años y con las inscripciones provisorias lo mismo. Ahora, cuando decimos que opera de pleno derecho es que una vez cumplido el plazo, no hay que peticionar nada y la cautelar o la inscripción de la hipoteca o de la inscripción provisoria ya no rige, ¿sí? Si pedimos el informe, vamos a verificar que en el informe va a surgir la existencia de la hipoteca, porque el plazo lo cuenta la parte interesada, ¿sí? Vamos a ver después ahora les voy a compartir un informe, cuando hay una columna que es la de gravámenes, ¿sí? Si en la columna de gravámenes dice embargo, ¿sí? Decretado en tal expediente, presentación, vamos a poner cualquier fecha, 25 de abril de 2004, es labor de cada persona que accede a la lectura de la información verificar el cumplimiento del plazo, ¿sí? Si se inscribió el 25 de abril de 2004,
los 5 años se cumplieron el 25 de abril de 2009. ¿Sí? Y esto no es que va a aparecer reflejado en el informe. ¿Sí? No es que el registro va a anotar que se produjo la caducidad de la medida cautelar el 25 de abril de 2009. Lo voy a leer yo y el cómputo del plazo me va a devolver la respuesta a si está vigente o caducó la medida cautelar. Funciona de esa manera. ¿Sí? Por eso decimos que son pseudo excepciones al principio de rogación, porque no le tengo que pedir al registro que proceda a anotar la caducidad. La caducidad opera por el mero cumplimiento del plazo. ¿Sí? Después aparece otro principio que es el principio de especialidad. La especialidad en materia registral se vincula a la identificación registral del inmueble. ¿Sí? Es decir, la manera en que yo voy a identificar al inmueble sobre el que se asienta la información dentro del registro. ¿Sí? Ojo, esta identificación registral no es la misma que la identificación física, ¿sí? O que la identificación jurídica. ¿Sí? ¿Cómo es la identificación física del inmueble? Bueno, es mediante la ubicación por su calle y número, por su superficie, por sus medidas, por sus linderos, ¿sí? ¿Cuál es la identificación jurídica del inmueble? Bueno, mediante toda la información necesaria para ubicar ese inmueble geofísicamente, ¿sí? Por ejemplo, además de la calle, número, medidas, linderos, superficie, etcétera, también mediante la nomenclatura catastral, por ejemplo, ¿sí? Y mediante todo otro dato que permita individualizarlo, ¿sí? Y distinguirlo de los otros bienes. Registralmente, a partir de la sanción de la ley 17.801, el inmueble se identifica con el número de matrícula. ¿Sí? Si yo le quiero pedir la información al registro sobre un inmueble, le voy a decir, voy a completar el formulario y le voy a decir, quiero que me expidas el informe sobre el inmueble cuya matrícula es 103.424. Tiro un número cualquiera. ¿Sí? El registrador va a ir al fichero y va a buscar ese número de matrícula. Y esa es la identificación registral del inmueble. ¿Sí? Ahí se abrió el PowerPoint, una cosa de locos. Esperen que se los vuelvo a compartir. El tercer principio es el de la legalidad, ¿sí? Uno de los más importantes, ¿sí? ¿Qué es la legalidad? Es, de acuerdo a los artículos 8 y 9 de la ley 17.801, la facultad que tiene el registrador de examinar las formas extrínsecas del documento que se presenta para su inscripción. ¿Lo están viendo en pantalla? Sí, profe. En Power sí. Sí. Bueno, pareciera únicamente, porque en los hechos no es tan así, que el registrador solo puede limitarse a examinar del documento las formas extrínsecas, es decir, su formalidad, es decir, si cumple con el requisito de ser una escritura pública o un instrumento público apto para su inscripción, y de la lectura de los términos de ese documento.
pero no tendría, vamos a ponerlo en potencial, adrede, no tendría la facultad de examinar asuntos de fondo de ese documento. Es decir, no podría entrometerse y decir, no lo voy a inscribir porque a mi modo de ver, esta escritura de compraventa contiene un precio exiguo. ¿Sí? En esa zona, un inmueble de esas condiciones tiene un valor mucho más alto. Entonces yo no lo inscribo porque tengo esta facultad. No, el registro no puede examinar, ni cuestionar, ni objetar este tipo de cláusulas del documento. Como tampoco puede examinar la conveniencia o inconveniencia de determinada cláusula. No puede decir, no estoy de acuerdo con que en la compraventa que hicieron Vanini y Martín, Martín se obligó a no enajenarle el inmueble a Leire por 5 años. ¿Sí? No puede cuestionar estos aspectos del título, solo puede examinar las formas extrínsecas. A partir de ese examen puede proceder de 3 maneras. Si el documento no presenta ninguna observación, lo inscribe de manera definitiva. ¿Sí? Esto significa que el documento queda irrevocablemente inscripto en la matrícula del inmueble. También puede observar el documento cuando presenta un error o un defecto subsanable. ¿Sí? Por ejemplo, en la escritura, el escribano omitió consignar la edad o la fecha de nacimiento de las partes. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque determina si la persona era capaz o no para la celebración del acto. ¿Sí? Entonces puede inscribir, y acá viene esto que hablamos antes de la caducidad, puede inscribir de manera provisoria por 180 días. En esos 180 días, las partes deben subsanar las observaciones formuladas. Por ejemplo, deberá extenderse una escritura ampliatoria o deberá consignar fecha de nacimiento de la parte compradora. ¿Sí? ¿Por qué? Y es el modo en que el registro puede verificar si la parte compradora era mayor de edad o no y si estaba capacitada para el acto. ¿Sí? Y ahí aparece una tercera facultad que le confiere el artículo 9, que es la de rechazar, miren esto, puede rechazar el documento cuando presenta una nulidad absoluta y manifiesta. ¿Sí? ¿Se les ocurre un supuesto de nulidad absoluta y manifiesta en nuestra ley? Que Les sea boleto de digo, compraventa y no escritura. no, eso no es una nulidad absoluta, ¿eh? Ahí hay una falta de forma, pero el acto en su contenido es válido. Una Cuando tiene nulidad algún, absoluta. Sí, decime. cuando tiene algún vicio o es de mala fe, Pero ¿cuál sería el vicio? A ver, porque tendríamos, hay muchos que puede, tienen vicios, pero son puede ser subsanables. puede ser que sea por una persona que no tiene capacidad, menor de edad, o sea, que no está legitimado. Lectura del propio, si dos personas están casadas, si Juan y María están casados, y la escritura dice que Juan le vende a María, esa es una nulidad absoluta y manifiesta. ¿Por qué manifiesta? Porque surge de la mera lectura del documento. Y es absoluta porque es insubsanable. ¿Sí? Se ha discutido el caso en donde el vendedor, siendo de estado civil casado, transmite el inmueble y no consta en la escritura el asentimiento conyugal. ¿Sí? El Código Civil y Comercial, en el artículo 470, establece que para la transmisión, estamos en el ámbito del matrimonio, ¿no?
para la transmisión de bienes registrables se necesita el asentimiento del cónyuge, ¿sí? En un antecedente que derivó en una causa que se denominó Feldman, después les comparto el fallo, el registro rechazó una escritura que declaró la nulidad, perdón, una escritura que contenía una compraventa, pero en el que faltaba el asentimiento conyugal, alegando que se trataba de una nulidad absoluta y manifiesta. Feldman, que era el escribano que había intervenido en esa escritura, apeló la decisión del registro e intervino la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que resolvió que la falta de asentimiento conyugal formal, sino que va a estar efectivamente revisando el fondo del contrato que gestó la transmisión dominial, ¿no? ¿Se entiende esto? Es decir, que son amplias las facultades que tiene el registro en relación al documento que se presenta para la inscripción. ¿Me escuchan?